muchas gracias por continuar con nosotros en este homenaje especial dedicado a los 90 años de Ernesto Cardenal. Y bueno, si usted aún no conoce la historia de este gran poeta, le invitamos a ver este pequeño reportaje acerca de cómo Ernesto Cardenal inicia su vida en la poesía. Mi infancia fue en la ciudad de León principalmente y tendría yo tal vez unos 6 años, calculo. Y en el corredor mi papá se paseaba leyendo en voz alta a Rubén Darío y me impresionó mucho pues la rima de la poesía de Darío. Naturalmente que no la entendía porque Darío está lleno de palabras difíciles aún para un adulto, aún en nuestra época, más para un niño de 6 años, o sea, para mí sería ininteligible. Lo que yo percibía era la musicalidad del lenguaje con rima. Y yo después me iba al patio, yo me imagino que sería por estos mismos días, a decir rimas. Para mí tenía un gran encanto eso de decir rosa, mariposa, preciosa, y unas largas sartas de palabras que rimaban. Después, más tarde, y tal vez no fue mucho más tarde, yo hice lo que llamé mi primera poesía. No la escribí, yo creo que no sabía escribir todavía. La decía de memoria. Yo recuerdo que mis tíos me decían que recitara mi poesía y era una poesía a Rubén Darío. Coronel, de hecho, era tío mío, era primo hermano de mi mamá. La madre de Coronel era hermana de mi abuela. Entonces Coronel era mi tío. Muy amigo también de mi mamá, era de toda la familia de mi mamá, familia de apellido Urtecho, era Coronel Urtecho. Cuando yo empecé ya en la adolescencia a escribir ya más seriamente, y me publicaron un poema en una revista que dirigía mi abuela, una revista de Acción Católica, pero ahí me publicaron el poema. Tendría yo entonces 16 o 17 años, y entonces ella me llevó donde mi tío. Me lo presentó. Antes le había dicho, te voy a presentar a mi nieto Ernesto, que es poeta, y le hemos publicado estos versos. Los leyó él y dijo que eran buenos, pero no son de él, dice Coronel, me dijo mi abuela.
no deben ser de él, porque a los jesuitas mucho les gusta escribir poemitas. Eso debe ser del padre Ángel Martínez, el que dije antes, que el poeta español. Debe ser del padre Ángel Martínez. Ciertamente tenían cierto estilo de Ángel Martínez, pero eran absolutamente míos. Cuando una vez lo llevó su abuela, mi tía Agustina, me lo llevó a la casa, enseñándome lo que era poeta, que se dedicaba a eso. Sí, para introducirlo, como yo me dedicaba a eso, pues pasaba por tal, ahí en Granada, en un grupo de jovencitos que se reunían conmigo. Y no tan jovencitos, algunos como Pablo Antonio Cuadra, Joaquín Pasos, etc. Y llegó con Ernesto y me enseñó un poemita de Ernesto. Era muy curioso. Y entonces me enseñó, se puso a leerme a los clásicos, ¿no? Y hablarme de Homero, y hablarme de Virgilio, y de toda la poesía clásica del mundo, y principalmente de lengua española. Y me hizo repudiar todo lo moderno y a estar con lo clásico. Me hizo retroceder en ese sentido. A la larga sirvió, porque esa formación clásica en algún sentido me fue útil, pero a corto plazo fue un retroceso, porque yo ya no estaba siguiendo la onda de Neruda y de Alberti, etc., sino de Garcilaso. Reinaldo Teffel se llamaba el socio mío. Yo no tenía otra manera de que vivir y él tampoco. Los dos éramos de familias de comerciantes, y de comercio, y apellidos de ricos, ¿no? El apellido Cardenal. Y el apellido Teffel, había hasta un banco Teffel, que era del padre de él. Entonces, a Coronel le caía en gracia el nombre de la librería, Cardenal y Teffel, porque eran dos apellidos, digamos, antiliterarios, ¿no? Sino de gente de dinero. La librería Nuestro Tiempo se llamaba Cardenal y Teffel. Era una librería pequeña, pero muy selecta, y era un lugar de tertulia de los escritores. Allí mismo, mientras tenía la librería, tuve una editorial exclusivamente de poesía, ¿sí? Libritos pequeños de poesía, que se llamaba El Hilo Azul. En esa época yo estaba escribiendo unos poemas cortos llamados epigramas, con influencias algunos de Catulo y Marcial, y otros de poesía china o japonesa. Y también empecé a escribir La Hora Cero, que era un poema político. Todo eso todavía estaba a medio hacer, y por eso no era como para ser publicado todavía en un libro, ni aun siendo yo editor. Pero los hice circular, y estos poemas que eran contra Somoza, los epigramas antisomocistas, pues los hice circular con un seudónimo anónimo. Vino un poeta peruano, y los vio, le gustaron, y entonces se los mandó a Neruda, y con el seudónimo Anónimo Nicaragüense. Y Neruda los publicó en una revista que entonces estaba sacando, que se llamaba La Gaceta de Chile, como Anónimo Nicaragüense. Cuando yo llegué a México, yo creía que en México los escritores eran como en Nicaragua, que acogían a los jóvenes y convivían pues su vida literaria también, en tertulias con los jóvenes, como éramos aquí nosotros, Mejía Sánchez, Carlos Martínez Rivas y yo, con los mayores, con Coronel, con Pablo Antonio, con Joaquín Pasos. Y cuando yo llegué allá, visité a casi todos ellos, llevándoles mis primeros poemas, con toda indiferencia o a un desprecio me recibieron, o simplemente con cortesía. Salvador Novo, Villaurrutia y Alfonso Reyes tampoco estaba muy interesado en ningún poeta joven. Y sobre todo el que me recibió estupendamente bien fue León Felipe, a quien yo admiraba muchísimo, con mucha timidez, de los 18 años. Yo llegué donde él también con esos primeros poemas míos, los de mi primer amor, por los poemas a Carmen. Y
abre la puerta a él y me ve y me dice, y yo le veo en los ojos que usted es poeta. Y se interesó mucho por el enamoramiento mío. Mucho me preguntaba por esa muchacha. Y cuando vino a Nicaragua en un recorrido que hizo por toda América, en Granada pidió conocerla y se la llevaron a Carmen. Y le dijo de que ella tenía una gran responsabilidad porque iba a ser muy conocida en el mundo por Ernesto Cardenal, por los poemas a ella. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba, y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes. Yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba, tú porque era yo el que te amaba más. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba, tú porque era yo el que te amaba más. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo, pero a ti no te amarán como te amaba yo, pero a ti no te amarán como te amaba yo. León Felipe vino a Granada a conocer a la Carmen. Imagínate cómo habrá sido eso. Yo me imagino que este joven hablaba con una pasión que desbordaba, una pasión que León Felipe fue capaz de agarrar transporte para Nicaragua y pues quedarse en Granada para ir a conocer a la Carmen de Ernesto Cardenal. Entonces, pues vive la vida rica de esos tiempos y allí vienen todos los epigramas y es una tras otra. Es Ileana, es Miriam, es Silvia, la Marenco, son como 6 o 7 mujeres, o sea, es una ramillete de belleza, porque Ernesto, él es enamorado de la belleza, o sea, las mujeres de él, Ernesto, y es cierto, todas son con alguna, es lo bello, lo que a él le atrae, la Carmen es bella. Y una de las cosas que en mi tesis sostengo es que el amor de Ernesto, el amor, el enamoramiento total, es la Carmen. Y su amor hasta el día de hoy, creo yo. Porque está presente en toda su poesía. Si vos conocés en epigrama, ahí está la Carmen. Cuando se refiere al pelo negro, cosas, esa es la Carmen. En Cántico Cósmico, el reloj de la Merced, que paraba, esa es la Carmen. O sea, está en toda su poesía. Muchachas que algún día leáis emocionadas estos versos y soñéis con un poeta, sabed que yo los hice para una como vosotras y que fue en vano. Y ahí Ernesto ya tomó la resolución de entrar en el convento de los trapenses en los Estados Unidos, en Kentucky, y tenía como maestro de novicios al gran poeta Thomas Merton. Era la primera parte. Más adelante vamos a presentarle la parte complementaria de este reportaje ampliado, de este documental. Jorge ayer entrevistó a Sergio Ramírez Mercados, que tiene un vínculo como escritor con Ernesto Cardenal, pero además, bueno, la parte política y además son amigos.
Jorge, en la primera parte vamos a presentarles esta conversación que tuvieron ayer. Veamos. Continuamos con más en este programa especial dedicado a los 90 años de vida y obra de Ernesto Cardenal. Y por supuesto tenemos a un invitado de lujo con quien vamos a comentar un poco acerca de esta obra, Sergio Ramírez, a quien visitamos el día de hoy para que nos dé sus impresiones sobre la importancia, ¿no? Y tratemos de transmitirle al pueblo nicaragüense sobre esa trascendencia que tiene Ernesto Cardenal, no solamente en la literatura, en la poesía, sino también en la cultura en general de nuestro país. Bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de hablar de Ernesto con tanto cariño y admiración como le tengo. Creo que en Nicaragua nos distinguimos por ser un país de poetas, eso lo hemos dicho siempre, pero a veces perdemos la conciencia de las figuras valiosas que Nicaragua ha dado a la literatura mundial. Si contáramos ahora los poetas, los grandes poetas vivos de la lengua española, yo no dudaría en colocar a Ernesto Cardenal como el primero. Quizás no hay otro en el panorama actual de la literatura contemporánea, otro más valioso que él, por lo distinto de su voz, por la singularidad de su obra, por lo dilatado de esta obra, que ha ido pasando de una etapa a otra, desde los primeros epigramas de su juventud a Hora Cero, su poesía política acerca de las dictaduras de Centroamérica, luego sus poemas de su experiencia, de su primera experiencia mística en el monasterio de Kentucky, en Getsemaní, al lado de Thomas Merton, y de allí a los Salmos, en fin, todo lo que ha venido a ser su poesía hasta que llegamos al Cántico Cósmico. No hay otra obra que tenga un paralelo semejante en nuestra lengua. Bueno, cuando nos referimos a la figura de Ernesto Cardenal, también usted mismo lo mencionaba en un artículo que escribió a propósito de los 90 años, es alguien místico a la vez, o sea, él como persona, él como figura, como amigo, ¿qué nos podría contar? Bueno, Ernesto, en primer lugar, como yo te decía, después de tantos años de ejercer la poesía, nosotros tenemos que ver al mismo tiempo correr su vida, y al mismo tiempo que la vida de una persona cambia, va cambiando su obra literaria. Tenemos que verlo como los dos rieles sobre los cuales su obra y su poesía y su vida han corrido siempre. Y él, cuando tuvo su conversión cristiana en los años 50, fue una verdadera conversión. Los actos de conversión así son como un rayo místico que le cae encima a la gente, lo deslumbra y lo transforma. Eso le ocurrió a él. Él decidió dejar el mundo, hacerse sacerdote, por eso fue a buscar este monasterio del silencio, entre los trapenses, donde la regla es el silencio, ahí no se habla. Conoció a Thomas Merton, que fue su mentor. Luego siguió, abandonó porque se enfermó, no aguantó el clima, lo que sea, ahí en Kentucky. Pero él no dejó su vocación, no dejó esta dedicación que él quería tener a su encuentro con Dios, y terminó sus estudios en el monasterio, en el seminario de La Ceja, el seminario de Cristo Sacerdote en Colombia, y luego dedicó su vida a partir de entonces a esta comunidad de Solentiname, que era al principio una comunidad contemplativa y de monjes contemplativos iba a ser, y después, porque la vida así es, como te decía, va imponiéndoles cambios a las personas, pues se convirtió en una comunidad campesina, una comunidad de jóvenes, y de ahí Ernesto pasó a través de su convicción cristiana a su compromiso político. A propósito de ese compromiso político, muchos recuerdan la teología de la liberación, su momento en el gobierno en los años 80, cuando fue ministro inclusive de Cultura. ¿Cuál fue ese legado, ese aporte que dio durante esos años y bueno, luego? Bueno, yo no vería a Ernesto como un teólogo, porque él no es ningún científico de la teología, ningún teórico de la interpretación de la divinidad. Él es un místico.
Y un místico mira con el sentimiento, su comunicación con la divinidad es sentimental y en este caso, como él mismo lo ha dicho, erótica, es decir, es su comunión total con la divinidad por la cual ha sido capaz de abandonarlo todo, igual que Santa Teresa de Jesús o igual que San Juan de la Cruz, que son dos de los grandes poetas místicos de la lengua. De manera que todas estas corrientes de su vida, de la política, de sus años juveniles, de su sacerdocio, vienen a dar a este gran río que es su poesía mística y su vida mística, su íntima, su estrecha comunión con Dios. Y aquí es de donde resulta el Cántico Cósmico, que es un poema largo en el cual él junta su vivencia personal, su convicción mística, su experiencia mística más bien, junto con la ciencia, la cosmología, la astrofísica, la biología, y nos va dando un panorama universal, un panorama de lo que es la creación y de lo que ha sido el desarrollo de la creación por millones de años. Hay otras cosas que probablemente no muchos conocen, como su faceta de escultor. Bueno, ese es otro aspecto. Yo creo que Ernesto siempre tuvo, digamos, esta habilidad por las labores manuales. En el seminario de La Trapa también los monjes ocupaban su tiempo en las artesanías. Él recuerda que hacía artesanías y de aquí sus manos fueron educándose hacia esa contemplación también de la naturaleza que lo lleva a transformar esta contemplación en estas esculturas que son una parte muy valiosa de su obra cultural. Yo veo al Ernesto poeta, pero también a Ernesto escultor. Yo diría que también es uno de los más importantes escultores de Nicaragua. Además de cantos cósmicos, los epigramas, el mismo poema Marilyn Monroe, que ha sido muy popular, ¿cuál usted como escritor recomendaría que se lea de la obra de Ernesto? Bueno, si alguien no ha leído nunca a Ernesto Cardenal, yo le recomendaría tomar una antología. Hay muchas antologías y recomiendo especialmente esta última, 90 en los 90, que yo prologué, que se editó la editorial Trilce en México, donde yo escogí 90 poemas de Ernesto en homenaje a sus 90 años. Entonces, en esta antología simplemente hay que comenzarla a leer desde el principio, donde nos vamos a encontrar con sus poemas muy hermosos que se refieren, sus primeros poemas que se refieren a la historia de Nicaragua, donde él interpreta a través de esta poesía suya que comienza a ser de entonces narrativa, porque él es un narrador en verso libre, la historia de Nicaragua, y después entramos a sus epigramas, que son su poesía de amor. Es una poesía que incluso los hermanos Mejía hoy le han puesto música, y de allí a Hora Cero, que es un poema maravilloso, que es una lectura que podemos hacer de lo que fue la Nicaragua de los años 50 bajo los Somoza, bajo los dictadores centroamericanos. Los Salmos, por supuesto, que es la voz profética de Ernesto frente al mundo moderno, frente a la complejidad del mundo moderno, y en fin, seguir por ese río de que hablábamos hasta llegar a su poesía mística. Usted le hizo un homenaje a través del Hilo Azul, esta revista literaria que dirige, también es una muy buena referencia sobre su obra. Sí, también, porque aquí no solo hay una antología de sus poemas pequeña, mucho más pequeña que la de 90 en los 90, sino que hay muchos juicios acerca de su obra. Hay que tomar en cuenta que la obra de Ernesto ha sido enjuiciada en España, en América Latina, por muchos críticos, por otros poetas, y aquí hay gran parte de esa crítica, y enjuiciado también por los escritores nicaragüenses, tanto los mayores como los más jóvenes. Muchísimas gracias por compartirnos pues parte de esas experiencias, vivencias de un amigo, de un conocido, Ernesto Cardenal, a quien hoy le estamos haciendo un pequeño homenaje acá en Voz TV. Continuamos con más. Gracias, Iracema. Bueno, ahí teníamos la entrevista que realizamos a Sergio Ramírez Mercado. Vamos a continuar con más, y hoy en este homenaje también estamos comentando o recomendando algunas de las obras más leídas del poeta Cardenal. Muchos también
les llama la atención este momento histórico que lo hablábamos en la entrevista, cuando él se involucró en el aspecto político del país, desde la revolución, bueno, de años antes, de los 80 inclusive, se involucró y luego llegó a ser ministro de Cultura, donde también ejerció una gran labor durante esos años. Contanos qué obra hace referencia a este momento. En el puesto número 9 tenemos la obra Vuelos de Victoria de Ernesto Cardenal, donde él celebra la revolución exitosa de su país contra el régimen de Somoza, reconocido en todo el mundo, como hablaba Jorge, como una importante voz poética de América Latina. Durante mucho tiempo en una lucha limitante por la libertad política y se desempeñó como ministro de Cultura de Nicaragua, desde 1979 hasta 1888. 1988. En este texto, Ernesto Cardenal reflexiona sobre los acontecimientos de la historia reciente de Nicaragua, con poemas sobre la insurrección contra Somoza, el triunfo del movimiento popular y la reconstrucción del país, por supuesto desde la única perspectiva de un poeta. Vuelos de Victoria, otra de las recomendaciones literarias que les estamos haciendo en este homenaje a Ernesto Cardenal en sus 90 años. Continuamos con más.